ustedes pudieron verlo. Bueno, ¿qué temas? Hola, Germán, ¿cómo estás, querido? Hola, Lalo, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? César, Dolly, ¿todo bien? Hola, Germán. ¿Todo bien? ¿Querés vivir para siempre, Germán? No, por supuesto que no. ¿Ah, no? Ah, mira, yo pensaba que sí. ¿Ah, sí? Ver, no sé, digo. No, a ver, el vivir para siempre, primero es un muy lindo tema, ¿quién quiere vivir para siempre? De mi banda favorita, de Queen. De Queen. Ya. Temón, Sí, ¿no? temazo. Es un temón, la verdad me encanta. Temazo. Sí, De sí, banda sí, de sí. sonido de Highlander. Exactamente, exactamente. Y realmente el vivir para siempre es enloquecedor, porque justamente lo que nos empieza a marcar un poco el valor del tiempo, ¿no? Es que algo falte. Si todo fuera infinito sería muy difícil, porque justamente lo que más importante nos falta es el tiempo. Claro. Y el tiempo es lo que nos empuja muchas veces con su limitación a ir hacia adelante. Imagínate que vos pones un fichín en un juego y nunca se termine. Claro, No te darían ganas ni de jugarlo. exactamente. ¿Para qué vas con una carrera que no termina nunca? Si Exacto. justamente se trata de eso, darle valor a, uy, se termina, quiero ganar, quiero llegar, o lo que sea, quiero saltar, quiero lo que sea, en determinada cantidad de tiempo. Yo creo que porque no, digamos que nuestra mente, yo no creo que esté preparada para tomar esa decisión. Yo creo que el que dice, yo no, yo sí, yo no, es como una decisión, es como con un tipo así, de la nada, le decís, che, si vos te ganás 500 millones de dólares, ¿qué harías? Lo primero que hago, esas respuestas no tienen sentido, porque nada más alejado, cuando atraviesa tu cuerpo, tu ser, tu conciencia, tu pensamiento, empiezan a salir miserias, empiezan a hacer cosas buenas, cosas malas, para tomar determinada decisión. Sobre todo un gran miedo. Yo calculo que si a cualquiera nos dicen esa pregunta, pero que va a pasar el sí o el no, podríamos llegar a volvernos locos. Es mi sensación, ¿eh? Sería una pregunta de una respuesta con un peso gigante a nivel psíquico, ¿no? ¿Se acuerdan de la película de Matrix cuando le dan a Neo a elegir? Sí, Bueno, sí, es algo Matrix. así, ¿no? Es algo así, es un antes y un después de cómo pensamos la realidad. Para pensar una realidad infinita, o sea, sin un límite, es muy complicado a nivel psíquico. Cuando recién te escuchaba, César, antes de entrar, que hablabas de esta tecnología que nos puede hacer amortales, realmente a nivel biológico tal vez sea posible. Lo que habría que pensar es a nivel psíquico cómo va a impactar esto, ¿no? Porque cómo vamos a significar el hecho de que no haya un fin. Exacto. Puede Sí, ser sí. muy fuerte. Yo creo que muchas cosas se valorizan porque existe lo opuesto. Es como decir, odio los lunes, ¿viste? Y porque existe el viernes, papá. O existe el sábado a la Pero mañana. obviamente. Si todos fueran sábados a la mañana, sería terrible, ¿no? O sea, sería duro para todos. Es como una eterna vacación. Pero las cosas se valorizan porque existe lo opuesto, creo yo, ¿no? Exacto. Porque Sí. es así. Además, Hay un llamado. dale. A ver. ¿Quién dijo, perdón? No sé, creo que es un libro de dijo? Saramago. Gaby, a ver, ponle la luz. Saramago, sí, bien. sí, lo había escuchado. Claro, Pero sí, es un aparte, libro de Saramago a que ver, no muere nadie. primero, nosotros estamos hablando de esta decisión que, bueno, obviamente es trucha, ficticia, pero aparte de eso, el impacto que crea en el mundo, ¿no? Que nadie desaparezca y que... Tal cual. Sería inimaginable, ¿no? Pero además de eso, si nos ponemos a pensar a nivel psíquico, juega siempre esto de que hablábamos de Eros y Tánatos, de la pulsión de vida versus la pulsión de muerte. O sea, ya de por sí, no solamente a nivel biológico, sino a nivel psíquico, hay una cuestión del autocastigo, de la degradación misma, ¿sí? Entonces la pulsión de muerte, por más que no sea biológica, en algún punto va a estar a nivel mental, a nivel psíquico. Se entiende que es el autocastigo, es el hacernos daño. Por ahí no está como algo biológico si se logra esto que están diciendo a nivel científico desde el orgánico, pero va a estar, porque todo organismo tiene en su base al nacer algo en relación a la muerte. Buenísimo, me encantó. Bueno, ustedes sigan llamando, ¿verdad? 2234-985-985. Vamos a dar una vuelta de página, piqui, y vamos a encarar con Germán el tema de esta semana, que tiene que ver con esos pensamientos que vuelven, que no podemos sacar, pensamientos a veces rumiantes, o a veces el mismo pensamiento que no te permite ir hacia adelante. ¿Qué pasa, Germán, con esos pensamientos? ¿Cómo sería el término? Bien, bueno, hoy vamos a hablar, que luego más adelante lo vamos a relacionar con esto que estamos hablando de la muerte,
pero hoy vamos a hablar de neurosis obsesiva, ¿sí? La neurosis obsesiva, bueno, Freud la conceptualiza por 1894 a 1895, para que se den una idea desde cuándo ya estábamos trabajando sobre esto, ¿no? Él la llama así en ese momento. Sí, neurosis obsesiva, tal cual. Tal cual. Es una forma de manejar conflictos psíquicos inconscientes, ¿no? Él empieza así. Y luego aparece el término más actual, que es el término de TOC, de trastorno obsesivo compulsivo, que es un trastorno de ansiedad que está conceptualizado en los diagnósticos DSM, que son los diagnósticos de trastornos mentales, ¿sí? Que eso aparece en la década del 80, ¿sí? Y sucesivamente luego en los distintos DSM como que se va actualizando. Pero bueno, vamos a arrancar por la neurosis obsesiva, ¿sí? En su forma más típica, dice Freud, el conflicto psíquico se expresa por síntomas compulsivos. ¿Qué significa esto? Son ideas obsesivas, la compulsión a realizar actos que para la persona es indeseable pero no puede dejar de hacerlos, ¿sí? Los ceremoniales conjuratorios, ¿sí? Los ritos, la rumiación mental, la duda, las inhibiciones del pensamiento y la acción. ¿Bien? Entonces, dice Freud, ¿cómo comienza esto? ¿Por qué? ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de las distintas fases psicoafectivas, ¿sí? Sí. La fase oral, la fase anal, la fase fálica, la genital es la última, claro, y en el medio está la latencia, ¿sí? Sí. Bueno, desde el punto de vista de lo pulsional, justamente, como relacionábamos la semana pasada con el trastorno de acumulación de Diógenes y de Noé, las personas con trastorno obsesivo compulsivo o neurosis obsesiva están fijados en la fase anal, que tiene que ver con la retención, expulsión. Bueno, la vez pasada también, ¿no? Los que juntaban. Exacto. También con la etapa anal. Tiene que ver con lo mismo. La fijación se produce justamente en esa misma etapa, ¿sí? Bien. Bueno, ¿cuáles son las características principales de la neurosis obsesiva? Son personas que tienen rigidez de pensamiento, ¿sí? Que les cuesta mucho salirse de una estructura de pensar. Tienen una tendencia a querer tener el control, ¿sí? Justamente fíjense qué interesante, porque la fase anal es el control de esfínteres, justamente ahí empieza, ¿no? La posibilidad de control. Bueno, suelen ser muy perfeccionistas y cuando no pueden tener el control y la perfección, esto les genera ansiedad. Bien. También son muy culposos. Tienen una gran culpa de autoexigencia. Tienen mucha cuestión de autocastigo. Sí. En el obsesivo se escucha mucho siempre como el super yo castiga al yo. ¿Sí? Vos sabés que ahora que decís eso, y esto totalmente empírico de lo que te voy a decir, y si estoy equivocado, pegame un sopapo en la nuca. Durante muchos años de docencia, más de 30 años, vi muchas chicas con anorexia o con bulimia. Bueno, en todas, había una gran, ¿cómo te digo?, carga de autoexigencia. Búsqueda de perfección también, ¿no? Por la parte de la madre, del padre o de la familia sobre esas hijas, ¿no? Y era llamativo. Sí, puede haber algún rasgo de ese estilo. Lo que sucede es que los trastornos de alimentación a nivel inconsciente están más ligados a la fase oral, que es la fase previa, ¿sí? Que es con la fase de la nutrición que hablábamos la vez anterior, ¿se acuerdan? Que es cuando el niño, el órgano principal de placer y de exploración del mundo es la boca. Generalmente quedan fijados ahí. Pero sí es cierto lo que decís, Lalo, que hay toda una cuestión de buscar la perfección puesta en la imagen, en el cuerpo, y eso sirve como una excusa para el autocastigo y llevar a niveles terribles el trastorno de alimentación, ¿sí? Bien. Bueno, sigamos un poquito más entonces. Son muy metódicos los neuróticos obsesivos, lo cual es, por un lado, en algunos trabajos les favorecen y en otros los traban, ¿sí? En trabajos muy dinámicos en los cuales hay que resolver muy rápido, sin necesidad de fijarse demasiado en los detalles, se les vuelve en contra. Ahora, en trabajos que son más lentos, más metódicos y más de pensar y del detalle, son excelentes. Claro. ¿Sí? Y los vínculos tienen problemas, los neuróticos obsesivos, ¿en qué sentido? Que muchas veces quieren tener todo bajo control, lo propio y lo del otro. Entonces ahí viene un problema. Ya lo se ríe. Y me acuerdo de muchas personas. Sí, claro, no, también, sí, yo también. ¿Cómo es neurótico? Obsesivos. Obsesivos. Sí, tal cual. Entonces. Yo te puedo contar, yo te cuento una. Dale. Yo saben que fui secretario de un colegio. Bueno, hubo antecesores míos que te daban
¿Vieron los ganchitos de la brochadora? Sí. Es como te dan como si vos lo tenés que cambiar, no cambiás de un ganchito, son como paxitos de ganchitos. Sí, como un hilero de ganchitos. Esta persona, yo te digo, te dice, toma, acá tenés 58 ganchitos, usalos. Increíble. Pero eso que tiene que ver. La obsesión, El control. Control. Sí. Y no sé, decirte, por ejemplo, subo por tal lado del edificio porque hay 56 escalones y no subo por aquel porque hay 58. Claro. Pero para ir al de 58 caminaba como 40 pasos más para subir, viste, que como que eso no lo razonas, no está bien. Claro, porque no hay que pensarlo desde lo lógico racional. Claro. ¿Sí? El obsesivo tiene otra lógica a nivel interno, ¿bien? Bueno, sigamos un poquito más, ¿sí? Bueno, otra cuestión que le pasa al neurótico obsesivo son las voces superyoicas. ¿Qué significa? Estos mandatos internos que ya los hemos tocado en otros programas, el obsesivo los tiene muy como... les resuenan mucho, digamos, les hablan mucho estas voces superyoicas. No es que estén delirando ni mucho menos, no, pero es... ¿Ves que no ibas a poder? Qué cosa, ¿no? Como suenan las voces superyoicas. Con eco, seguro. Seguro. Sí. Escucha. Quiero decirte una cosa. No vayas por ese camino. No vas a poder. No, y se les presentan en forma de duda generalmente, que es la duda obsesiva, que es esto de, ¿lo habré hecho bien? ¿Y si estaba mejor la otra opción? ¿Y si tomé el camino equivocado? Oh, Dios, es tremendo, ¿no? Claro, entonces, ¿qué pasa? Estas voces superyoicas, estas voces de crítica constante, se les vuelven una tortura muchas veces, ¿sí? Bien, bueno, entonces, ¿qué sucede? Tomé, no sé, ahí sale la parte de Freud. Ahora vamos a Lacan, que le damos una vueltita más de tuerca y lo vamos a relacionar con lo que estamos... Lacan. Digamos, esto era el Freud. Freud. Ahora vamos a Lacan. Lacan toma a Freud y le da una vueltita más de tuerca. ¿Sí? Bien, lo relee. Lo marea Freud. Bueno, lo relee. ¿Qué significa con esto? Según Lacan, bueno, la neurosis obsesiva consiste en una pregunta que desde el mundo interno el sujeto se plantea a sí misma, ¿no? Esa pregunta tiene que ver sobre la propia existencia, que es la pregunta sobre la muerte, justo como estábamos hablando recién. Mira. El obsesivo se pregunta, ¿ser o no ser? ¿Por qué existo? El obsesivo está constantemente intentando justificar el motivo de su existencia. Y como siente que nunca alcanza lo que hace, siente culpa. ¿Sí? Entonces, para bajar la culpa, realiza rituales compulsivos. ¿Sí? O sea, no es que está consciente de la idea de muerte. La idea de muerte está a un nivel como ahí, claro, inconsciente, como flotando, claro. Pero otros contenidos son los que le baja la ansiedad, claro. ¿sí? Y Son la esos, angustia. por ejemplo, que dicen, si llego a pisar la junta de una baldosa con la otra, me puedo morir. Exactamente. O si no la piso durante tanto tiempo, no me muero, ¿no? Exactamente. Después vamos a ir con ejemplos bien claros. Wow. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Intentan, a partir de estos rituales compulsivos, huir de eso que falta. Porque lo que más le duele también al obsesivo es sentir que algo le falta. Generalmente se escucha mucho en los pacientes con este cuadro que dicen, pero haga lo que haga, nunca alcanza, siempre falta algo, nunca es suficiente. ¿Cuándo voy a llegar a encontrar, no sé, la mujer que realmente me guste o el trabajo que realmente sea perfecto para mí? Porque nunca toleran esa pequeña cuestión que falta. Ni la falta en el otro, que es que se les escapa algo del otro del control, ni toleran, digamos, que un trabajo no sea exactamente como ellos pensaron. Wow. ¿Sí? Eso que falta los atormenta. La digamos. falta los atormenta. Tal cual. Bueno, entonces, a su vez, la pregunta sobre la muerte al obsesivo lo lleva a algo que es muy complejo, que es lo siguiente. ¿Qué le pasa al obsesivo con el tiempo y la muerte? Un abismo horrible para ellos. Es horrible. Entonces, ¿qué le pasa al obsesivo? Está dudando constantemente. Claro. Vacila. ¿Cómo? Este trabajo no es el mejor. Entonces busco otro trabajo. Pero resulta que ya pasé por 4 o 5 trabajos buscando el mejor y no encontré ninguno. Y si me pongo a pensar, ya tengo 40 años y resulta que todavía no encontré el trabajo que quería. O con una mujer también, o no es cierto, vamos cambiando los contenidos. Entonces, esta perpetua vacilación. Y además muchas veces el obsesivo procrastina y pospone. Entonces dice, no, todavía no lo voy a hacer. ¿Por qué no lo haces? Si tenés la opción. No, lo voy a postergar
porque tal vez aparezca algo mejor. Mirá si elijo esto y resulta que cuando elijo, no sé, este trabajo o esta chica, después aparece una que era mejor. Entonces empiezan a posponer. Cuando quieren acordar, se les pasa el tiempo cronológico y la idea de muerte se les aparece más consciente, más cerca. Wow. Como una trampa. Qué parió, qué complicada Exactamente. el marulo. La cabeza tiene razón, Dolly. Bien. ¿Se va entendiendo? Sí. Bien. Excelente. Bien. Bueno, y de Lacan vamos a tomar una última cosita que es la siguiente. Dice Lacan, ¿qué le pasa al obsesivo con el lenguaje? ¿Qué le pasa? Claro, el lenguaje es como una red. ¿Por qué? Porque con el lenguaje intenta, por un lado, salvarse de esos pensamientos que se le imponen, pensando y hablando de sí mismo y construyendo, pero por otro lado queda atrapado en esa red, porque se ve que nunca alcanza. ¿Qué pasa? Tratando de atrapar pensamientos y sentimientos en palabras para controlarlos, el obsesivo cree que con eso va a calmarse, pero resulta que, como nunca puede capturar por completo ni lo que siente, ni aquello que falta, queda atrapado en un círculo, en esa red, buscando la palabra perfecta. Claro. ¿Qué haces? Bueno, ahí es donde llegan los pacientes a consultorio y empezamos a trabajar para desarmar un poco esta trampa discursiva que se arman, ¿sí? Como para mostrarles que la falta existe, que hay que aprender a tolerar la falta, que hay que aprender a empezar a hacer construcciones de discursos diferentes. Sí, todo esto se va trabajando en consultorio. Perdón, ¿no? Sí. Pero hay una cosa que se repite y se repite en los temas, que es ese diálogo interno que tenemos con nosotros mismos. Exactamente. ¿No? Porque en este tema o en cualquier otro, es como que siempre está ese... ¿Qué es el super yo? El diálogo interno, claro, pensemos Son esto. como unos mandatos que te metieron hacia presión. Pero ese pensamiento, esa voz, viste que uno dialoga con uno, Claro. Tal cual. Ese pensamiento que Pero, te puede... pero vos decís, con uno. Pero, por ejemplo, él en un momento dijo que, hablando de Lacan, que está como justificando su existencia. Yo, no sé los que nos estarán escuchando, pero yo pertenezco a una generación donde tu viejo te decía, no sé para qué te traje al mundo. Sí. Pero era como una cosa así que te lo decían. Uh-huh. Y esa voz, de alguna manera, te llega, y no sos vos el que te habla, es esa voz que tenés interna, Bueno, que ya alguien ya que te la dice, que vos mismo decís, ¿para qué carajo? Si a eso le agregás nuestra religión, ¿no? O sea, la católica, que yo recuerdo ser chico, lo hemos hablado, que yo apenas tuve memoria de ir a un colegio católico y me decían que yo había nacido con pecado. Y yo decía, ¿yo qué hice? Bueno, ¿No? Y bueno, ¿y por qué pecó tal? original. La culpa es mía. Bueno, pero digo, este tema del diálogo, que no. Sí, que no lo dos podemos cuestiones. parar, ¿no? Freud hace una analogía entre los rituales obsesivos y las cuestiones religiosas, justamente por esto que vos decís. A ver. En algún punto es parecido el discurso en relación a la culpa. Suponte, en la religión católica vos pecás y tenés que sanear tu culpa rezando X Sí, Padre Nuestro. Pagando. Y el obsesivo muchas veces habla en voz baja a sí mismo para hacer rituales obsesivos. No sé, se escucha mucho en consultorio que los pacientes obsesivos por ahí rezan en voz baja como para calmar y decir, no voy a morir, o no va a pasar una tragedia, o mi familiar va a estar bien. Ya estoy pagando de alguna Ya estoy manera. pagando. Entonces rezan en voz baja como si fuera un ritual tanta cantidad de veces, o dicen algunas palabras como que mágicamente contienen esa situación. Es muy parecido en algún punto a lo que se hace cuando uno tiene que sanear un pecado en la religión. Wow. Claro. Un rito, un ritual. Por ahí que rompe Ritual. un poco eso, no sé, ¿no? Pero me parece a mí, por lo poquito que sé, que he leído, es Jung, de alguna manera, ¿no? Que él se enfrenta a todo esto de la religión y... Tal cual, sí, bueno, Jung habla desde otro lugar esto, ¿no? No he leído a Jung exactamente cómo toma lo de la obsesión. Sí, él lo que hace es, piensa más allá del inconsciente individual. Entonces, salida de un inconsciente colectivo, dice que muchas cuestiones están dadas transgeneracionalmente por cuestiones inconscientes comunes a todos. Claro. Y que desde ahí hay que empezar a destrabarlas, ¿no? Está bien, es lo que dice la religión, que es como arranca él, que cuando él era chico, su padre, que creo que era Sí, no me acuerdo si era religioso, religioso, ¿no? tal cual, sí. Pastor, no me acuerdo qué era, de qué religión. Y él se crió también con una mamá que no, era más mística, era más Ujú. para el otro lado. Pero bueno, él, su crack en la cabeza lo hace un día que va caminando y pasa por una plaza donde estaban terminando de restaurar una catedral, una iglesia, Ujú. y él la ve y tiene un impulso tremendo y lo imagina como arrojando materia fecal, Ajá. rompiendo todo y haciendo todo. Y eso se lo guardó durante mucho tiempo, porque era un Sí. chico que no podía pensar eso Tal- de algo de Dios. Estaba Dios ahí adentro.
Y eso fue algo que él se dio cuenta que hizo tan mal que empezó como a brotarlo y de ahí sale toda esta cosa de ese inconsciente, la parte de oscura, Exacto. la parte oscura. Es interesantísimo porque él se atreve desde ese lugar. No me acuerdo si fue eso un sueño o fue algo que se le cruzó como idea. Sí, no sé si... Claro, por ahí venía, sí, yo lo leí eso, pero no me acuerdo, sí, exacto. Pero sí es cierto, ¿no? Es esta cuestión de ir en contra de lo instituido como verdad. Él le da una vuelta de tuerca a todo esto, es re interesante. Pero bueno... Iba por lo del castigo. Por lo del castigo, sí. Él se autoflagelaba con ese pensamiento, hasta que entendió que no lo podía. Exactamente. No podía vivir con eso, entonces lo empezó a alargar. Lo empezó a alargar y... Sí. Germán, tenemos 2 minutos hasta que ya llegue el informativo. Bien. Me gustaría que en estos 2 minutos vos desarrolles como una especie de decir, bueno, miren, va por acá. Bien, no hablamos mucho de los rituales y de los síntomas que podríamos hablar, pero bueno, lo veremos después en otro momento, sino de los síntomas, digamos, específicos, ¿no? De esto de... Sin síntomas, tiralo, a ver. lo decimos, bueno. Algo bien característico de las compulsiones o de los rituales obsesivos, ¿cómo es esto? Se realizan... Tenemos que distinguir 2 cosas. Una cuestión son las compulsiones, o sea, las ideas que se nos imponen como pensamientos, y como consecuencia de eso, para disminuir la ansiedad, el obsesivo realiza rituales. ¿Sí? O sea, se me imponen pensamientos, entonces hago un ritual como acción repetida para calmar esos pensamientos que se imponen. ¿Bien? Bueno, está provocado por estas obsesiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay gente que cuando sale de la casa y cierra la puerta, verifica varias veces haberla cerrada. Eso es un toque. ¿No? Eso es un toque, justamente. Sobre todo el de la puerta, que es el famoso toc. Exacto. Bueno. El de la puerta. Tranquila. El de la puerta. No te vayas bien. Después, otros se lavan las manos en forma obsesiva porque sienten que no están lo suficientemente limpias. ¿Sí? Otros ordenan las cosas de una manera particular y si vos intentás modificarlas de alguna manera, se arma un lío bárbaro porque les duele, no lo pueden controlar. ¿Sí? Otros cuentan compulsivamente, no pueden dejar de contar. Eso los calma la ansiedad. Otros repiten palabras en silencio como una fórmula mágica. ¿Sí? Estas son todas manifestaciones de rituales como para intentar calmar la ansiedad que te generan las ideas compulsivas obsesivas. ¿Sí? Y hay un montón. Tenía un paciente hace unos años que él salía del departamento y su problema era si había dejado abierta una heladera, por miedo a que se funda. Entonces, justo la heladera la veía desde la mirilla, desde la cerradura de la puerta. Entonces salía, cerraba la puerta y se aseguraba mirando por la cerradura de la puerta que estuviera cerrada la heladera. Y de estas hay un montón. Hay gente que se va de los trabajos como para verificar en su casa si dejó el gas cerrado. ¿Sí? Es la necesidad de... ¿Qué pasa? Es tanto el desborde interno que necesitan desde el mundo exterior hacer rituales desde la acción como para intentar controlar ese mundo interno que se desborda. Y a mayor ansiedad, mayor es la intensidad de esto, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a hacer así. Sí. Usted seguramente escuchó al licenciado, al dorsopsicólogo de cabecera. Si tiene preguntas, háganla. Ahora tenemos un par de reportajes, tenemos un montón de cosas, pero Germán se queda. Mientras que se prepara Ezequiel. Dale. Vamos a hablar. Pero quiero decir esto. Sí. Ahora a ver si es con quién estamos. Pero usted que está del otro lado, 2234-985 y pregunta lo que usted quiera preguntar. Y él lo responde y después va a decir, ya dijo los síntomas, y después seguramente vamos a buscar la salida de todo esto, ¿no? Así que usted pregunta. Listo. ¿Quién llega, César? Vamos a estar hablando con el autor de un libro con un título pero muy polémico. Es más, voy a decir el título y no voy a decir de qué se trata. Así. Vamos a hacemos bolón, dale.